Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros ya en nuestro quinto capítulo de este proyecto en su podcast The Equilibrium. Me encuentro aquí con mi amiga Paulina. Pau, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Hola, yo estoy bien, muy feliz de estar otro capítulo con ustedes y aún más feliz porque este capítulo es especial, porque tenemos una invitada de lujo, este es Sara Martínez Cabello, es estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por ITAM, también es presidenta de la organización estudiantil La Cuarta Ola. Además es vicepresidenta del proyecto Girl Up, que es una iniciativa de las Naciones Unidas en el capítulo de la Ciudad de México. Y también pues fue integrante del segundo Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también muy contenta de tenerte aquí. Y pues nada, este capítulo, como ya vieron en nuestras redes sociales, se va a tratar del movimiento feminista, mi tema favorito. Ah, el mío también, eh, definitivamente. del feminismo o de los feminismos, que digo, eso va a ser algo más que vamos a hablar más adelante. Pero pues sí, este capítulo es especial porque es el quinto y por fin vamos a hablar de un tema que pues creo que a toda nuestra audiencia le interesa y pues es el feminismo. Entonces, Sara, por favor, cuéntame primero cómo te volviste feminista. O sea, porque hay una frase que me gusta mucho, que es una se vuelve feminista con su propia historia, que creo que es totalmente Sí, cierto. Entonces, no sé, sí. platícanos primero cómo el feminismo llegó a tu vida, cómo lo abrazaste, cómo te hiciste parte de este movimiento. Uy, pues sí, o sea, yo estoy de acuerdo completamente con esa frase y creo que sí, a mí también me aplica. Yo también me volví feminista por mi propia historia. Desde que estaba muy chiquita tuve un ejemplo de una mujer súper fuerte y trabajadora en mi casa, que es mi mamá, porque ella nunca dejó de trabajar, ¿no? Toda la vida trabajó igual que mi papá y siempre nos enseñó que pues, éramos iguales que los hombres. Pero en ese momento, o sea, yo no diría que era feminista, ¿no? O sea, como que pasé mi vida, empecé a tener como mis primeros cuestionamientos feministas, por decirlo de alguna forma, cuando tenía como 8 o 9 años. Y fue justamente porque yo estaba en una escuela de puras mujeres, o de puras niñas en ese entonces. Y unas de mis amigas querían abrir un equipo de fútbol de la escuela. Y en la escuela les dijeron que no podían, Mm. que porque el fútbol era un deporte de hombres. Y, o sea, yo me acuerdo que a mí nunca me han gustado los deportes, pero me acuerdo perfectamente que yo estaba muy enojada de que les hubieran dicho que no podían porque pues, eran niñas, ¿no? Y ya, como que hice mi berrinche, hice mi coraje. Me acuerdo que fui con mis papás a decirles como, es que cómo puede ser, no sé qué. Y me dijeron como, bueno, pero es que así son las cosas, ¿no? Y ya, después en esa misma escuela teníamos clases como se llamaba Academia del Hogar y básicamente nos enseñaban a cocinar, a bordar, a barrer, a trapear y creo que ya. Pero, o sea, a mí me gustaban muchísimo porque me encantaba la parte de cocinar, pero tenía muchísimas amigas que lo detestaban así muchísimo. Y justamente un día me dijo una amiga como, oye, o sea, ¿no se te hace súper raro que como que nos estén enseñando a ser amas de casa? O sea, como en la escuela. Para eso entonces teníamos como unos 13 14 años. Y Ok. Y yo así como, pues, o sea, no lo había pensado, pero qué bueno que me dices, ¿no? Y ya, pasó la vida, luego me cambié de escuela, me fui a una escuela ya mixta, se me abrió un poco el panorama, porque aparte esta escuela era en San Luis Potosí, ya sabes que es una sociedad súper cerrada, súper conservadora, súper tradicional, ¿no? Y ya me cambié de escuela, empecé a ver el mundo con otros ojos y posteriormente me vine a vivir a Ciudad de México. Y una vez que que entré a estudiar al ITAM, tuve la oportunidad de conocer a unas mujeres increíbles que me llevaron de la manita todo el camino, ¿no? O sea, yo ya tenía mis primeros cuestionamientos feministas, pero por ejemplo, algo que me enseñaron ellas es que no era normal todo lo que yo había vivido. Cuando yo estaba en prepa, tuve un caso muy feo de acoso sexual, pero yo ni siquiera era consciente de que eso había sido acoso. Yo pensé que era súper normal
y que este hombre me trataba así porque era mi amigo. Y no fue hasta después cuando me empecé a unir a la cuarta ola que me empecé a dar cuenta de que mil cosas que estaban a mi alrededor no eran normales y que no estaban bien y que había que cambiarlas. Y ya, pues básicamente me metí a cuarta ola y de la mano de todas estas mujeres, pues como que ya abracé la lucha feminista, la hice mi pan de cada día y desde entonces ahí estoy luchando desde hace 5 añitos. No, y luchando muy fuerte porque estás involucrada en muchísimos proyectos y pues nada, o sea, desde el activismo yo he visto cómo te has involucrado mucho en la lucha de los derechos para las mujeres. O sea, motivo por el cual pues te quise de invitada en este capítulo, ¿no? Porque creo que no conozco a una mujer más chingona que tú. Es mutuo, Pau. Entonces, pues nada, bueno, también hablando de la cuarta ola, me gustaría que nos contaras primero el nombre. ¿Por qué la cuarta ola? Y segundo, ¿cómo nació este proyecto en el ITAM? Y cuáles son las actividades que, digo, realizamos, porque yo también estoy en la colectiva, entonces, pero tú eres nuestra presidenta, entonces me gustaría que tú nos platicaras más acerca de toda la historia de la cuarta ola, cómo surgió Sí, y pues qué mira, hacemos. básicamente la cuarta ola es ya un proyecto bastante viejito, tiene mínimo unos 8 años, porque ya estaba en 2013, ¿no? Que fue cuando empezamos a hacer las primeras demandas al ITAM. Y fue una organización estudiantil que fundaron algunas exalumnas de ciencia política del ITAM, y que salió a raíz de una materia optativa que impartió Marta Lamas. Básicamente lo que hacían al principio era juntarse a leer sobre teorías feministas y sobre algunos otros aspectos, y se juntaban, ¿no? A discutir lo que leían, era básicamente un círculo de lectura, y después decidieron incorporarse como organización estudiantil y tener un registro como organización estudiantil y empezaron a hacer más activismo. Eh, por eso te digo, tiene muchísimos años. Se llama cuarta ola porque en ese momento no podemos hablar de una cuarta ola del feminismo, creo yo, como ahorita lo podemos hacer. Entonces, pues podemos hablar de 3 olas de feminismo, entonces se les hizo muy brillante llamarlo a la cuarta ola y pues hasta la fecha nos seguimos llamando así, aunque ya es un poco confuso, ¿no? O sea, porque ya existe una cuarta ola feminista, entonces ya está medio Sí. confuso, pero bueno, o sea, decidimos no cambiarle el nombre porque la verdad es que creo que hay que mantener la esencia de lo que es y como venerar un poco a estas mujeres tan increíbles que la fundaron. Y pues te digo, o sea, básicamente empezó como un círculo de lectura, que es un proyecto que seguimos conservando y que seguimos teniendo en cuarta aula, pero ahorita ya hacemos muchísimas más cosas, ¿no? Y el activismo que hacemos ya no solo es dentro del ITAM, sino también afuera. O sea, por ejemplo, en la última marcha, la del 8 de marzo, tuvimos a un contingente de más de 1,000 personas, bueno, de 1,000 mujeres. Y fue una chamba súper dura, pero salió súper bien. Pero además, pues tenemos otros proyectos, tenemos como círculos de vivencias que se llaman Sin Tabú. Escribimos para el periódico interno del ITAM, El Supuesto, escribimos también para Ángel Metropolitano. Estamos ahorita sacando la primera edición de nuestro podcast, que se va a llamar Glitter. Sí. Estamos también ahorita juntando una biblioteca feminista. Tenemos para este semestre también planeado una colecta de necesidades para mujeres en refugios, sobre todo por esta situación de COVID. Y trabajamos básicamente con las autoridades del ITAM para generar protocolos de acoso eficientes. Y vamos mejorando poquito a poco. O sea, ha sido un largo camino, muy difícil, con muchas piedritas, pero vamos mejorando. Y sí, básicamente lo que hemos creado es una familia enorme, ¿no? O sea, cuando yo entré a cuarta ola, creo que éramos 7 mujeres en el proyecto y ahorita pues somos más de 200. Entonces, ha crecido muchísimo y se ha vuelto una familia súper increíble. Es un espacio de muchísimo acompañamiento. O sea, más que otra cosa, creo que es eso. Es una familia sorora donde nos acompañamos todos los días y nos cuidamos la una a la otra. Sí, justo creo que, o sea, el elemento para mí más destacable de la cuarta ola, ya que forma parte, es la red de sororidad que hemos creado a lo largo del tiempo y
justo como mencionas del acompañamiento, ¿no? O sea, para lo que sea, para cualquier problema que cualquiera tenga, pues siempre va a contar Sí, con una justo. familia, ¿no? O Que es la sea, de cuarta verdad ola. el grupo de cuarta ola lo puedes usar desde para pedir stickers y memes hasta, oigan, alguien acompáñeme al MP. O sea, de verdad sí es muy bonito. Sí, justo, o sea, bueno, me acuerdo que cuando yo entré me llamó mucho la atención el nombre, porque yo no sabía, o sea, la historia del feminismo y qué eran las olas del feminismo, entonces, pues ese es un tema que me gustaría tocar en este momento, de, digamos, la breve historia del feminismo, ¿no? Porque creo que pues todos escuchamos el concepto por todos lados, ¿no? En las noticias, en redes sociales, en campañas, incluso de partidos políticos, etcétera, etcétera, pero pues creo que muy pocas personas saben en realidad qué es el feminismo, cómo surgió el feminismo, Sí, los feminismos, porque sí, son son muchos. muchísimos. Entonces, sí. Entonces, pues bueno, o sea, me gustaría comentar primero que pues el feminismo nació ahora sí que como, como algo no querido de la ilustración, ¿no? Como tú mencionabas en un círculo de lectura justo que organizaste. Y es que nació porque pues la Revolución Francesa, los contractualistas y los grandes pensadores de ese tiempo, eh, pues, o sea, el siglo XVIII fue la época en la que se volvieron cumbre los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Esta última palabra creo que es Claro, clave, sí. fraternidad, pues hermanos, ¿no? Entre Justo, o sea, porque hombres. no se usa hermandad, ¿no? Se usa Y fraternidad. sí, y justo en esta época en donde se considera ya al hombre como sujeto de derecho y como agente político, no es así con las Sí, no. mujeres, que terminan siendo parte del pacto social que se crea entre hombres para otorgarles pues esta libertad, esta igualdad que se planteaba ya en el siglo XVIII. Pero pues es así como las mujeres toman conciencia de sí mismas como un género, ¿no? Y como un género pues desigual, un género hasta cierto punto oprimido, y es como pues empiezan a querer ser reconocidas, ¿no? Como Sí, exacto. colectividad. Y esta es la primera ola del feminismo. Luego nos vamos a la segunda ola y pues ya es el feminismo, es un feminismo más crítico, ¿no? O sea, es un feminismo que se cuestiona por los derechos políticos de las mujeres, que incluye la diversidad racial y de clase en sus fundamentos y en donde hay también un cuestionamiento sobre lo que significa ser mujer, ¿no? Eh, esta segunda ola, pues, tiene muchas representantes, pero pues por decir algunas, Alexandra Kollontai, Clara Zetkin, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de los 60, ya viene la tercera ola, en donde se vuelve famosa la frase de Kate Millett de lo personal es Así es. político, ¿no? Aquí, pues ya se cuestiona y ya se lucha por un feminismo interseccional y se reconoce que las personas o sea, más concretamente las mujeres están atravesadas por muchas situaciones, por muchos, digamos, contextos diferentes y que no se puede ver al feminismo como algo hegemónico, ¿no? Como se hacía al principio, sino que ya, o sea, se lucha también por la liberación sexual. El movimiento LGBT como que también se une a esta lucha. Este, pues hay movimientos indígenas, se pide la legalización pues del aborto, la despenalización del aborto, hay los llamados feminismos disidentes, en donde también se pelea por los derechos de las trabajadoras sexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, algunas representantes de esta tercera ola del feminismo pues son Judith Butler, Angela Davis, que súper, súper académica del feminismo,
Y así en los 2000 llegamos a la cuarta ola, ¿no? Sí. Por fin a la cuarta ola. Pues ya se tiene más actividad en redes sociales porque pues ya se crearon a este punto de la vida. Hay sobre todo creo que una utilización de las calles como instrumento político para alzar la voz, ¿no? O sea, hacemos nuestro el espacio público siempre. Y pues nada, también el movimiento Me Too se vuelve tendencia en las redes sociales y pues es una causa que también abraza esta última cuarta ola, ¿no? Y bueno, eso se podría decir como breve historia del Brevísima feminismo, historia del pero feminismo. brevísima, 5 minutos. Pero al principio decíamos que el feminismo no es, primero no es una sola cosa y segundo no es un solo movimiento, ¿no? No es solo un feminismo, sino que hay muchos feminismos, hay también muchas definiciones de feminismo dependiendo de justo el tipo de feminismo que se quiera tocar. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de eso, o sea, primero, ¿qué es el feminismo para Uy, ti? Y segundo, sí ujú. está difícil la pregunta, pero ¿qué es el feminismo para ti? ¿Qué busca este movimiento feminista? Y segundo, pues, ¿qué tipo de feminismos existen? No sé, a los que tú te adscribas Ok. personalmente. Bueno, pues primero, ¿qué es el feminismo para mí? Para mí es pues un movimiento social, pero que a la vez es una teoría y es una práctica, ¿no? Es una forma de luchar, de pensar y de vivir en la que tenemos un compromiso por velar por el bienestar de las mujeres, ¿no? Y de las mujeres en plural, no de una sola definición de mujer. Y básicamente lo que buscamos es que las diferencias sexogenéricas, es decir, que tienen que ver con nuestro sexo o con nuestro género, que son como cuestiones innatas que no podemos cambiar, eh, no se conviertan en sistemas de opresión económica, social, política y en todos los ámbitos, ¿no? Básicamente que aquello que nos define en un espectro sexogenérico no haga que seamos oprimidas. Eso sería como mi definición de feminismo. Obviamente no es la única, hay muchísimas, como tú ya bien lo dijiste. Sí. Y estas definiciones cambian dependiendo del tipo de feminismo y no solo la definición cambia, sino también las metas mismas del feminismo, ¿no? O sea, hay quienes dicen que el feminismo busca la igualdad de género, es decir, como que los hombres y las mujeres seamos iguales. Hay quienes dicen que busca la equidad, que es básicamente llegar a un punto como de cancha pareja, lo cual implica algún tipo de acción afirmativa para saldar la deuda histórica que hay para con las mujeres. Hay quienes dicen que busca la liberación de las mujeres, la emancipación de las mujeres, el fin del sexismo. O sea, hay mil metas y definiciones, pero a mí una que me gusta mucho, bueno, como meta, es la de Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Ella dice que la finalidad del feminismo es que deje de existir. ¿Y por qué queremos que deje de existir el feminismo? Porque queremos dejar de luchar por cosas que ni siquiera tendríamos que estar peleando, ¿no? O sea, que nos traten como personas, como humanos, a las mujeres, no es algo que deberíamos de pedir por favor y gracias, sino que simplemente se tendría que dar, ¿no? Sí. Em, pero te digo, hay muchísimos feminismos y justamente esta historia de la que hablábamos, pues es un feminismo hegemónico, ¿no? Es como la breve historia del feminismo hegemónico y hay que decirlo del feminismo blanco, porque pues hay muchísimos tipos y dentro de ellos no solo hay feminismos que tienen una definición de mujer blanca, sino una multiplicidad de mujeres. Y de hecho muchos de ellos han venido como críticas de otros feminismos, ¿no? O sea, si te pones a pensar en la primera ola, básicamente es un feminismo muy liberal, eh, porque se cambian las instituciones con la Revolución Francesa, pero el feminismo que surge después de la Revolución Francesa no busca volver a cambiar estas instituciones, sino que busca darle a la mujer el mismo estatus, ¿no? O sea, este estatus de ciudadana y los mismos derechos, ¿no? Piden educación, derechos matrimoniales. Ni siquiera van a pedir el sufragio en ese momento, ¿no? Entonces no es una cuestión tanto de cambios, entonces es muy liberal, ¿no? Y este feminismo lo vamos a ver a lo largo del tiempo. Y básicamente la definición de mujer para este feminismo liberal es
pues aquella mujer que está oprimida porque se tiene que quedar en su casa y no puede tener los mismos derechos que sus maridos, ¿no? Y ellas lo que van a buscar es la igualdad. El máximo es llegar a tener los mismos derechos que los hombres, ¿no? Posteriormente, pues vamos a ver que vienen las sufragistas, que también siguen un feminismo muy liberal, pero luego vamos a ver que vienen las disidencias, vamos a ver feminismos negros, ¿no? Donde las mujeres van a decir como, a ver, esta definición de que las mujeres se quedan en su casa y no pueden trabajar, solo aplica para mujeres blancas, porque pues nosotras, las mujeres negras, sobre todo en Estados Unidos, hemos sido esclavizadas y nosotras sí tenemos que trabajar y nadie nos ha preguntado si queremos. Entonces, para nosotras, esta definición de que somos oprimidas porque nos tenemos que quedar en la casa cuidando a los hijos, pues no aplica muy bien porque nosotros estamos trabajando en los campos y además estamos cuidando a hijos de pues, gente blanca, ¿no? Sí, Exacto, de digamos las las patronas patronas o en como ese les queramos momento. decir, ¿no? Entonces empieza a haber otra definición, posteriormente van a venir los feminismos marxistas, que básicamente van a plantear la idea de que las mujeres somos el proletariado del proletariado, que tenemos una carga doble y entonces van a buscar la equidad. Posteriormente va a venir el feminismo radical, que plantea la idea de patriarcado, ¿no? Esta idea del patriarcado no salió de la nada, salió del feminismo radical. Y ya lo que van a decir es que si, o sea, si afuera nos están oprimiendo, afuera de nuestras casas, también en nuestra casa nos están oprimiendo. O sea, no solo el hecho de que no podamos salir de la casa, nuestra opresión, sino que dentro de la casa también hay violencia, ¿no? Y ellas van a ser, por ejemplo, las primeras que van a reconocer la violencia entre parejas. Y van a plantear esta idea del feminismo, como ya dije. Posteriormente vamos a ver el transfeminismo, el feminismo interseccional, que es al que yo personalmente me adscribo, que básicamente es un compromiso por ver cómo cada acción que hacemos afecta a las mujeres según sus diferentes condiciones sociales, económicas y políticas, ¿no? O sea, dado que no podemos tener una sola definición de mujer, entonces no podemos tener una sola definición de cómo un problema nos afecta a todas, ¿no? A todas nos va a afectar diferente. Y vamos a tener como distintas maneras de opresión, no solo va a ser el género lo que nos va a oprimir, sino también nuestro estatus económico, el color de nuestra piel, si somos indígenas, si estamos racializadas, si somos de la comunidad LGBT, o sea, va a haber muchísimas como carreteras de opresión y por lo tanto tenemos que ver como esa multiplicidad de carreteras para entender qué está pasando. Y luego van a venir, por ejemplo, al inicio de la cuarta ola o al final de la tercera ola estos feminismos de la diferencia, ¿no? Donde lo que van a plantear es que van a hacer una crítica básicamente a todos los feminismos de antes que buscaban la igualdad, es decir, que las mujeres llegaran a ser igual que los hombres y lo que va a plantear el feminismo de la diferencia es como no, o sea, ¿por qué querríamos ser igual que los hombres si los hombres nos han oprimido toda la vida? O sea, ¿por qué querríamos tener lo mismo y ser iguales? Entonces, más bien vamos a reivindicar lo que es lo femenino y pues en vez de apelar como a posiciones de poder o a tener actitudes masculinizadas o masculinas, pues vamos a darnos cuenta que lo que tenemos y que lo que tradicionalmente es femenino no es necesariamente malo, ¿no? Entonces, con este también mini breve panorama de diferentes tipos de feminismo, porque hay muchísimos más, el feminismo decolonial, el ecofeminismo, muchísimos. O sea, de verdad podríamos estar hablando Sí, horas de los diferentes tipos de feminismo, pero con este mini panorama creo que sí sentamos las bases de más o menos qué buscamos, ¿no? O sea, esta, pues, humanización de la mujer, o sea, yo creo que esa es la forma más sencilla de resumirlo, ¿no? O sea, que nos traten como personas y no como una subcategoría de personas. sí, justo, o sea, que reconozcan que somos pues sujetos de Exacto, derecho, exacto. que somos agentes políticos, que tenemos una voz que necesita ser escuchada. Y pues justo, o sea, yo no, a mí no me gustaría decir que somos iguales que los hombres, porque justo yo, o sea, a mí me gusta la última definición que diste del feminismo de la diferencia. Yo personalmente creo que justo el feminismo no, o sea, bueno, mi feminismo no busca como la igualdad entre el hombre y la mujer, sino pues la liberación de nosotras como personas y de justo reconocer que somos diferentes, sí, tal vez no vamos a dejar de serlo, pero no por eso tenemos Exacto, menos derechos, ¿no? justamente. Entonces, sí, o sea, creo
que justo como le explicaste, o sea, abarcas todo el panorama de, de qué es el feminismo, los tipos de feminismo. Y pues nada, bueno, también como mencioné al principio del capítulo, dentro de tu activismo, eres vicepresidenta del proyecto Girl Up Así es. CDMX. Este proyecto del que yo también formo parte, pero me gustaría saber cómo se creó. Primero, ¿qué es Girl Up? Y segundo, ¿qué incidencia quieren tener en la Ciudad de México y también a nivel nacional? Y cómo, o sea, ¿qué proyectos planean para este nuevo capítulo de Girl Up en Sí, México? este es también una pregunta difícil porque es un proyecto que apenas van haciendo, por lo menos el capítulo de Ciudad de México. Pero básicamente Girl Up es una iniciativa de Naciones Unidas y es la segunda iniciativa de Naciones Unidas para impulsar la igualdad de género. Ellos sí lo plantean como una igualdad. Y es una respuesta a He for She, ¿no? Hace unos años se viralizó He for She y Naciones Unidas sacó este proyecto y hubo muchas críticas al respecto porque justamente pues el nombre no era He for She. Sí, Entonces sí, plantea mucho la idea de justo, que yo los hombres también, tenían que ser agentes sí. de este movimiento y ha sido una idea muy criticada. Hay quienes sí la aceptan, hay quienes no. Pero bueno, fue muy criticada, ¿no? Entonces, como respuesta a estas críticas y como pues detrás de un análisis de reflexión por parte de las autoridades de Naciones Unidas, eh, sacan Girl Up, ¿no? Y Girl Up es básicamente una iniciativa que se enfoca a empoderamiento femenino, pero sobre todo para niñas y adolescentes. O sea, también incluye a mujeres, pero está enfocado a las niñas, sobre todo para ir combatiendo como estos estereotipos de género que nos meten cuando somos muy chiquitas, ¿no? Como justo como esta idea que planteaba hace ratito cuando dije que a las niñas no las dejaban jugar fútbol, pues bueno, básicamente así, ¿no? Porque cuando estamos Sí. chiquitas todo el tiempo nos van metiendo ideas en la cabeza de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Y justamente lo que Girl Up busca hacer es combatir esos estereotipos desde que somos chiquitas, ¿no? Porque no sé si te has dado cuenta, pero incluso ya cuando somos feministas, no estamos exentas de cometer actos patriarcales o de a veces inconscientemente replicar estos estereotipos de género. Entonces, la idea es que si las combatemos desde que están chiquitas, las niñas, podemos empezar a generar un cambio más rápido en la sociedad y podemos evitar que estas ideas siquiera lleguen a su mente, ¿no? Entonces, esto les da el potencial de desarrollarse plenamente y de poder como vencer estos obstáculos desde que son más chicas. Entonces, lo que hacemos básicamente es empoderar desde que son chiquitas para decirles que pues pueden hacer lo que quieran, que insultos como hacer las cosas como niña no son como válidos, porque al contrario, las niñas hacen cosas muy bien. Y bueno, pues básicamente lo que hacemos, tenemos varios ejes. Como Ciudad de México, pues trabajamos mucho con violencia de género y sobre todo con violencia comunitaria de género, ¿no? Lo que implica como acoso sexual en transporte público, violación, etcétera. Nos dedicamos a hacer campañas de concientización, pero también trabajamos, por ejemplo, con el fomento al STEM, que son pues carreras de ciencia y tecnología y matemáticas eh, para que desde niñas, las niñas, valga la redundancia, puedan aspirar a estos campos, ¿no? Porque todavía vemos que las mujeres generalmente tendemos a escoger más áreas de humanidades o de comunicación, Sí. mientras que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son todavía vistos como campos de hombres. Entonces, básicamente hacemos eso y para ello pues tenemos muchísimos proyectos eh, como de muchas áreas, ¿no? Cada una de las que estamos en la mesa directiva de Girl Up tiene sus áreas en las que se enfoca. También, por ejemplo, ahorita estamos promoviendo una iniciativa de ley eh, que ya pronto daremos a conocer. Esa es una sorpresa que no puedo divulgar, pero estamos trabajando en ello. Y, por ejemplo, también tenemos, ahorita estamos en proceso porque el COVID se nos atravesó un poquito, pero estamos incentivando la educación de niñas en Ciudad de México y entonces tenemos como esta campaña donde les damos todos los útiles escolares para que eso no sea un impedimento. Vamos a tener también un concurso de artes que también vamos a anunciar pronto y que no quiero spoilear,
pero para incentivar también a las niñas como a este lado creativo. Y son muchísimos proyectos los que tenemos por venir, te digo, apenas vamos empezando, pero básicamente esos son los objetivos que tenemos en mente. Ay, pues está increíble. O sea, justo a mí el proyecto me interesó porque creo que casi ninguna colectiva, casi ningún proyecto pone como eje a las niñas, a las adolescentes, y creo que pues esto es muy importante por lo que mencionabas antes, ¿no? O sea, de que hemos sido socializadas de una manera específica, este, claro que tenemos la cultura del patriarcado presente en nuestra vida desde casi que Desde nacemos, antes, ¿no? O sea, porque pues, desde ahí dicen como de el rosa es para niñas y el azul es para sí, o niños sea, desde antes. y tú juegas con Estos gender muñecas. reveal parties, ¿no? O sea, desde que le ponemos las Ay, sí, expectativas no. así de, no, entonces va a ser niña y es como, no sabes si va a ser niña, sabes que tal vez tenga órganos genitales femeninos, pero eso no le hace una niña, ¿no? Y ya es como, por eso es como, Sí, no, y justo. entonces se va a vestir de rosa y le van a gustar las muñecas y va a ser la princesa de papá y es como, a ver, no. Sí, no, y justo también, me parece muy importante lo que mencionabas del STEM, porque creo que hay un sesgo ahí de que, o sea, la mayoría de la gente ve que en las universidades no, por ejemplo, no hay tantas mujeres en ingeniería o en física o así, ¿no? Pero, o sea, he escuchado incontables veces que siempre dicen, pero es que ellas no les gusta eso, o sea, no es como culpa del patriarcado, es culpa de Sí, ellas. Y pues no, o sea, justo porque fuimos socializadas dentro del patriarcado, justo porque fuimos socializadas dentro de esta cultura machista que pues nos hace creer que nosotras no somos para las ciencias exactas o no somos para la ingeniería o no somos para este campos en específico, pues no lo podemos hacer, ¿no? Y, o sea, justo me parece muy importante porque sí existe como o sea, esta creencia de que si no hay suficiente representación, este, digamos, femenina en un rubro es porque las mujeres no quieren. Y no es que no queramos. exacto. Es que muchas veces o no podemos por nuestras circunstancias o no nos dejaron, ¿no? O simplemente no nos cultivaron ese deseo, esas expectativas de vida, ¿no? De que lo podíamos hacer Exacto, porque a también. veces ni siquiera es que, o sea, lleguen tus papás o la gente alrededor de ti y te digan, tú no puedes estudiar eso, sino que simplemente nunca desarrollas ni siquiera curiosidad porque desde chiquita te dijeron que pues no ibas a ser buena para ello, ¿no? Entonces, si desde chica te dicen como, no, pues es que eso no es tan de niñas, mejor haces esto otro, pues te vas a decantar por hacer aquello que estás más acostumbrada a hacer. Sí, justo como que, o sea, estos pensamientos, estas creencias, de alguna manera logran moldear nuestro propio camino de vida y creo que también lo que intenta Girl Up es expandir ese camino y decirle a las niñas, oye, tú puedes hacer lo que quieras, verdaderamente lo que quieras. No hay nada para niños, no hay nada para niñas. El mundo es tuyo y creo que por eso es un proyecto súper, Sí, súper valioso. sí, yo creo que tiene mucho trabajo por hacer. La verdad es que sí, hay muchas cosas, pero yo creo que, sobre todo el capítulo Ciudad de México que apenas estamos empezando, yo creo que va a tener mucho éxito. No, sí, creo que ya somos la cuenta en Instagram que más Sí, seguidores en tiene, México, ¿no? sí, De Girl sí. Up en México. Y sí, lo lanzamos apenas el Entonces, 27 de julio de este año. Entonces tiene menos de 2 meses. sí, no, o sea, esto va a crecer muchísimo y pues me da muchísimo gusto tenerte como vicepresidenta en este capítulo de la Ciudad de México, porque pues bueno, como mencioné antes, tienes una trayectoria increíble luchando por los derechos de las mujeres. Y pues bueno, también parte de eso ha sido tu participación en el segundo Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Tengo entendido que este proyecto nació por la diputada Sí, Paula Soto, sí, fue ella quien lo inició. eh, pero me gustaría primero que nos contaras qué es el Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México, eh, cómo te involucraste en este proyecto y las iniciativas que se lograron aprobar
en tu estancia en este parlamento? Porque, o sea, por lo que tengo entendido, son varias y son muy Sí, importantes. pues mira, el Parlamento de Mujeres es una iniciativa que sí impulsó Paula Soto. Todos los congresos locales, en teoría, deberían de convocar a un parlamento de mujeres cada año dentro de su localidad, ¿no? O sea, los 32 congresos locales se supone que tienen que tener un parlamento donde se tienen que discutir ciertas iniciativas de ley o ciertas como líneas de acción para mejorar el panorama en cuanto a derechos de la mujer en México. Sin embargo, casi todos estos parlamentos se realizan muy informalmente, ¿no? Se hacen un día al año, se dedica un día al año para Sí, hablar de las mujeres. Uno, como si no fuéramos el 50% de la población en México o más. sí, Eh, no. y bueno, o sea, casi siempre se invita a las esposas de o a mujeres que ya tienen una plataforma, o sea, mujeres que ya son conocidas, pues. Y ya, pues se discute y San se acabó. Pero cuando entró Paula Soto, que es una diputada feminista, al Congreso de la Ciudad de México y como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, pues ella dijo como, pues esto está súper mal, tenemos que hacerlo bien. O sea, no es posible que solo estemos hablando de esto un día al año. Entonces ella lanzó desde el año pasado, 2019, el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Y básicamente este evento, pues es un evento que dura 7 meses, que sesiona una vez por mes en el Pleno y pues bueno, las correspondientes sesiones en comisiones. Y funciona básicamente como el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? El Congreso tiene 66 representantes y en el Parlamento hay 66 parlamentarias. Eh, y funciona con las mismas comisiones que funciona el Congreso de la Ciudad de México, exactamente las mismas. Y la idea es que mujeres de la sociedad civil, es decir, no tienes que ser parte de una colectiva o tener algún tipo de trayectoria, ¿no? Es una convocatoria abierta a todo tipo de mujeres de la ciudad. El único requisito es que vivas en la ciudad. Eh, Sacan esta convocatoria como para escoger, pues de todas las aplicantes a 66, cualquier mujer puede mandar su aplicación, te piden una serie de requisitos y de documentos y ya, pues hacen esta selección. Y una vez que quedan estas 66 mujeres electas, se compone el Parlamento, se dividen las comisiones, se genera una mesa directiva y una junta de coordinación política, como en el Congreso, normal. Y la idea es que se propongan iniciativas con perspectiva de género. No tienen que ser iniciativas encaminadas a la igualdad de género, pueden ser cualquier tipo de iniciativa siempre y cuando incluya la perspectiva de género. Y estas son dictaminadas por comisiones, posteriormente son discutidas en el Pleno y si son aprobadas, son turnadas a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México para que esta comisión las presente en el Pleno del Congreso y en su caso pues, sean aprobadas ya como un decreto, ¿no? O una reforma o lo que sea. Y pues básicamente en esta segunda edición, fuimos las segundas, aprobamos 27 iniciativas. La verdad es que no son tantísimas para los 7 meses porque justamente el COVID nos impidió trabajar durante 3 meses. Entonces en realidad Sí, solo trabajamos 3 meses. No, de hecho 4 meses no trabajamos y 3 meses sí trabajamos. ¿No? Trabajamos todo febrero, todo julio y todo agosto. Ya acabamos de cerrar ya el Parlamento. Y dentro de estas iniciativas, pues se promovieron muchísimas cosas, ¿no? O sea, de las primeras que a mí me tocó revisar como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, me tocó revisar, por ejemplo, una iniciativa que denominamos nosotras dentro del Parlamento coloquialmente como Ley Ingrid, que busca la reparación del daño y el derecho al olvido de víctimas de feminicidio y de violencia de género. Básicamente lo que busca es prohibir a los medios que divulguen imágenes que puedan ser revictimizantes, como el caso que pasó con Ingrid aquí, sí, de así. Ingrid Escamilla. Y bueno, pues prohibir eso y además prohibirlo el doble si la divulgación de estas imágenes puede entorpecer el proceso de justicia, ¿no? También me tocó revisar una ley que busca extender las órdenes de protección porque en este momento, como funciona es que básicamente una orden de protección es emitida por un magistrado y es retirada cuando este magistrado, casi siempre es después de 3 meses, pero cuando este magistrado determina que ya no hay riesgo, ¿no?
pero a veces ni siquiera se fijan si sí hay riesgo o no hay riesgo, solamente retirada, ¿no? Entonces la idea es que se retiren únicamente cuando ya esté 100% comprobado que no hay riesgo para la víctima. Discutimos también, esta no se aprobó, pero se discutió también la ley de violencia obstétrica. No se aprobó por una serie de razones políticas y por unas facciones del Parlamento y de la sociedad civil que se pusieron a la misma porque consideraba derechos de personas trans. Eh, sí, la verdad es Sí, que fue muy pesada esta parte, pero es una buena iniciativa. A ver, ojalá se pueda volver a presentar en algún momento. Y bueno, yo personalmente presenté una iniciativa junto con otras dos compañeras, Isabel y Perla, donde la llamamos la ley de menstruación digna e informada. Y básicamente buscamos pues tres cosas, ¿no? El primero es que el entorpecimiento o la obstrucción para que las mujeres puedan tener una menstruación digna, informada y sanitaria sea considerado como un tipo de violencia contra la mujer, tipo de violencia hacia sus derechos sexuales y reproductivos. El segundo objetivo es que se hagan campañas de información por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que las niñas puedan tener información sobre la menarquía, que es la primera vez que menstruas, antes de que la tengan, ¿no? Porque como funciona ahorita es que, pues bueno, o sea, a ti te baja y te van a empezar a hablar de tu ciclo y de la menstruación una vez que ya la vives. Y pues eso entorpece muchísimo, ¿no? Ya sé que sea un tabú hablar de la menstruación con niñas que son más chicas y en general hace que pues, se estigmatice la menstruación. Entonces, ese es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es que se facilite una menstruación digna y sanitaria para todas las mujeres de la Ciudad de México, lo cual involucra dos cosas. La primera es que haya productos de higiene femenina gratuitos en centros de reclusión y en escuelas de todos los grados escolares. Y la segunda es que la Ciudad de México tiene estos baños públicos, ya existen. La idea es que se pongan más, pero que estos baños públicos tengan que tener también estos productos de higiene femenina y que sean dignos, sanitarios, para que las mujeres en situación de calle, sobre todo, pero cualquier mujer, pueda tener acceso a este tipo de productos y a estos servicios. Y pues bueno, también podría pasar muchísimo tiempo hablando de todas las iniciativas, pero yo creo que para no aburrir demasiado me voy a quedar en esta. no, sí, justo era la que quería hablar, o sea, de la que tú impulsaste de la ley de menstruación digna, porque justo es un problema, ¿no? O sea, digo, primero es un tabú hablar de la menstruación y segundo, o sea, casi casi que quedas, este, al, o sea, de que si tu mamá te habló de la menstruación antes, pues ya eres afortunada, pero si Exacto, no, exacto. te queda ahí como que el trauma de toda tu vida porque no sabes lo que está pasando y creo que, o sea, es un tema del que se debe hablar, del que se debe discutir y, o sea, sobre todo con las infancias, porque pues al final, o sea, son ellas las que se van a llevar la sorpresa si nadie les ha hablado de eso. Y creo que también, o sea, hay que aprender a desestigmatizar Sí, esa cuestión, ¿no? O sea, sí, claro, porque que se ha visto como un problema de salud justo, pública, ¿no? O sea, esta estigmatización, porque ahorita cuando hablamos de menstruación lo vemos como un problema privado, ¿no? Entonces, como queda a discreción de la familia hablar sobre esto, pero no, sí, es algo que atañe a muchísimas personas, por no decir solo mujeres, pero personas, ¿no? Y pues se tiene que considerar que pues es algo público. justo, y justo, o sea, creo que incluye también esta lucha porque la mujer sea reconocida en los espacios públicos y no solo en Así los es. privados, ¿no? O sea, es justo, o sea, esta pelea que hemos tenido desde siempre, de lo personal es político, y pues aquello que atañe a la salud de las mujeres que somos un poco más de la mitad de la población, pues es súper importante y debe de estar primero en las legislaciones de, de nuestras castas Así es. políticas. Y bueno, pues creo que con eso ya terminaríamos como todos los temas que quería abarcar en este capítulo. Este, te quiero agradecer muchísimo por tu participación en este
quinto capítulo de Equilibrium. De verdad, o sea, eres la persona perfecta para este capítulo y para este tema. Y bueno, para cerrar, primero te quiero preguntar Dime. 2 cosas. Primero, ¿qué les dirías a las mujeres que nos están escuchando? Y segundo, y más concretamente, ¿qué les dirías a las mujeres del ITAM que nos están escuchando? ¿Por qué deberían de unirse a Cuarta Ola? Y pues nada, por qué van a encontrar una red de sororidad en Ok, nosotros? para todas las mujeres que están escuchando este podcast, les diría que encuentren su voz y que no se queden calladas y no se guarden nada nunca. O sea, a veces pensamos cosas y sentimos cosas, no solo son eh, pensamientos, sino también sentimientos. Lo que no nos tenemos que quedar calladas. De verdad, encuentren su voz y úsenla y griten todo lo que tengan que gritar y no se queden calladas nunca y nunca se dejen hacer chiquitas, ¿no? Nunca dejen, o sea, nunca se dejen silenciar. Y para todas las mujeres del ITAM, les diría así que se unan a Cuarta Ola. Yo pronto me voy de ahí, ya después de varios años, pero independientemente de eso, que se unan porque esa es una familia y es una red súper bonita y es de las mejores cosas que puedes tener en el ITAM siendo mujer, porque encuentras pues una red de apoyo que va a estar ahí sin importar lo que pase y porque creo que si tenemos el privilegio de ser universitarias en este país, donde menos del 17% de las juventudes pueden asistir a una universidad privada, nos toca usar ese privilegio para generar espacios que sean más incluyentes. Entonces, pues únanse y peleen y cambien ese protocolo de acoso que existe ahorita y generen nuevos espacios y sigan con esta red enorme de solidaridad, porque es lo que más satisfacción les va a dar en el ITA. O sea, los juro que ningún 10 ni siquiera un 10 en Eco 5, digo, yo no llevo Eco 5 para economistas, pero ni siquiera un 10 en Eco 5 para economistas les va a saber también como la satisfacción de que están abriendo un espacio para todas esas mujeres que van a venir después que ustedes. Sí, justo. O sea, Cuarta Ola es una familia que nunca nos soltamos. Así es. Y pues creo que sí, o sea, como dices, es lo más valioso que he encontrado en el ITAM. Y pues bueno, no me queda nada más que agradecerte por estar en este episodio, por ser nuestra primera invitada especial No, gracias a en el ustedes, qué honor. podcast. Y pues nada, a toda la audiencia, gracias por escucharnos y esperen el próximo capítulo, que esta siguiente edición del podcast se va a poner aún mejor. Y bueno, ya como dijera Elliot, salve ahí.